lujo porque tenemos la participación de 3 notarios de 3 entidades federativas de México distintas y todos pues son notarios y además son mediadores. Son quienes en el ámbito de la función notarial han llevado a cabo pues este proceso de evangelización, como llamamos algunos, de llevar la mediación a todos los rincones. Y bueno, pues nos encontramos, les decía yo, con el doctor Otón Pérez Fernández del Castillo, el notario Nicolás Vázquez Alonso y el notario Bernardo Rivadeneira Pérez. En estricto orden alfabético, vamos a iniciar con la intervención del doctor Otón Pérez Fernández del Castillo y simplemente les comento la manera en la que hemos conversado los 4 para poder llevar a cabo esta sesión de la función notarial y la función del mediador, es que iniciará el doctor Pérez Fernández del Castillo comentando la función del notario como mediador desde la perspectiva internacional. Posteriormente, el notario Bernardo Rivadeneira comentará la mediación, la función notarial desde el ámbito estrictamente empresarial. Es decir, cómo es que los notarios y su función de fedatarios públicos impacta en la mediación empresarial. Y finalmente concluiremos con la participación del notario Nicolás Vázquez Alonso, quien comentará temas específicos de la función notarial y el convenio de la función notarial, la estructura, la ejecución del convenio. Entonces, señores y señoras, todos los participantes de este congreso, es un lujo y es un honor poder moderar esta mesa. Yo soy Adrián Franco Cebada, soy mediador 545 de la Ciudad de México. Y bueno, pues el doctor Otón Pérez Fernández del Castillo, quien realmente no necesita una presentación, él es licenciado en Derecho, es maestro en Derecho con mención honorífica y doctor en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM. Es el notario 63 de la Ciudad de México, los últimos 53 años, y es expresidente del Notariado Mexicano. Es el mediador privado certificado número 1 del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y es titular del primer centro de mediación privada en la Ciudad de México. Actualmente es el presidente del Colegio Nacional de Mediadores Certificados, CONAMEC, y presidente de la Comisión Internacional de Mediación para América Latina de la Unión Internacional del Notariado Latino. Ha dictado conferencias sobre mediación en Argentina, en Buenos Aires y en Mar del Plata, en Chile, en Santiago, y ha asistido a congresos internacionales de mediación en Génova, en Bogotá, en Lima. Es organizador de 19 congresos nacionales de mediación desde el año 2000 y es fundador de la clase de mediación en la licenciatura de la Facultad de Derecho en la UNAM desde el año de 2008 y de la especialidad en mediación y mecanismos alternos de solución de controversias en el doctorado de la misma facultad de la Universidad Nacional Autónoma de México. Doctor Otón Pérez Fernández del Castillo, son las 18:07. ¿Le parecería entonces, tiene usted el uso de la palabra, tiene usted el foro? Vamos a hacer de manera que podamos reducir un poquitín, menos de 30 minutos cada uno, para poder tener entonces un periodo de conversación al final sobre temas que le interesen a los espectadores. Doctor, el piso es suyo y puede activar su micrófono, si es tan amable. Doctor, perfecto. Agradezco tu presentación, Adrián, muchas gracias. Espero que mi tiempo empiece a correr a partir de este minuto para que no empiece yo con 10 minutos de retraso. Bien, Adrián, yo quiero agradecer antes que nada al doctor Jorge Pesqueira Leal y a Luz de Lourdes Angulo, su linda esposa, que hemos estado pues ya casi 20 años en esto. Un poquito antes del 2000 empezamos él allá en Hermosillo, Sonora,
y nosotros en otras latitudes allá en la Ciudad de México. Pero hemos coincidido, el año pasado estuvo en nuestro congreso con una exposición muy brillante y espero que esté en nuestro congreso en donde cumplimos 20 años ininterrumpidos de hacer estos congresos, el 11, 12 y 13 de noviembre, en que tendremos en la Ciudad de México este 20º Congreso Nacional de Mediación, en donde todos ustedes están invitados. Gracias por el comercial, les agradezco mucho que me den esta oportunidad. Bien, bueno, pues me quiero referir a que pues hace 4 años que estamos en la Comisión de Asuntos Americanos, se llama CAAM, porque existe la Unión Internacional del Notariado Latino que tiene 89 países. Entonces hay una comisión de asuntos africanos, una comisión de asuntos asiáticos, otra comisión de asuntos europeos y esta comisión de asuntos americanos. Con la ventaja que, bueno, nosotros somos hispanoparlantes, tenemos el mismo código de Napoleón de 1804, que de alguna manera pues fue difundido por Andrés Bello en toda Latinoamérica y en toda la República Mexicana. Y entonces tenemos esa misma formación jurídica porque España no dejó su legislación, no dejó su derecho, dejó la guitarra, dejó la religión, dejó la comida, dejó también el lenguaje, pero no la parte jurídica. Y entonces esta situación en Latinoamérica, bueno, pues empezamos hace 4 años a crear o tratar de crear una mediación internacional. Y esta ley, esta situación internacional tenía por objeto unificar las leyes de mediación en nuestros respectivos países. Debemos reconocer que antes del siglo XX, pues solamente Europa tenía ya de plano, todos los países europeos ya estaban en la mediación. Esto fue una sorpresa que nos llevamos. Yo estuve ahí representando a México. Y a partir de ese momento nos enfrentamos a la posibilidad de unificar nuestros textos jurídicos en relación con la mediación en sede notarial. Es así que hace 3 años terminamos este trabajo que se llama Ley Modelo de Mediación. Este Ley Modelo de Mediación lo acabamos de reformar porque no todos tienen mediación, no todos los países latinoamericanos tienen mediación. Hay en donde ni siquiera lo reconocen, no tienen noticias, especialmente en Centroamérica, y otros países que están muy, muy avanzados. O, como en el caso, por ejemplo, de Perú, que tienen conciliación, pero no tienen mediación. Por decir, todo el tiempo hablan de conciliación. Entonces, ¿cómo armonizar estas distintas disposiciones? Y llegamos a la necesidad de buscar no una ley modelo de mediación, porque además a los notarios no les corresponde ni iniciar ni discutir las leyes de ninguna naturaleza. Entonces, no depende de nosotros. Entonces, estamos trabajando en pulir un reglamento de mediación en sede notarial para toda América. ¿Qué diferencia habría entre esta ley de mediación en sede notarial con un reglamento? Bueno, por lo pronto, tendría yo que referirme necesariamente a la Convención de Singapur sobre mediación comercial internacional. Otra vez, mediación de Singapur sobre mediación. Sí, es mediación, pero es comercial. Y en la propia ley, esta de la cual voy a hacer alguna referencia, bueno, pues dice que no se aplica justamente a ciertas materias, como por ejemplo, la primera en materia familiar.
Segundo, en materia de sucesiones. Cita también los aspectos laborales y los aspectos referentes al derecho de los consumidores. Bien, entonces nuestro reglamento va a regular, y está tratando de regular, esta mediación que se celebra entre mediadores que deben ser capacitados, y ya tenemos diseñado el primer curso de mediación para América Latina como resultado de un curso que se acaba de terminar en México, en la República Mexicana, donde prácticamente todos los estados estuvieron representados, y entonces empezamos en finales de febrero, marzo, abril, mayo, junio y principios de julio se terminó, y entonces se les expidió una certificación en el entendido que es una certificación de conocimientos, de tal manera que la práctica la tendrán que ejecutar en el tribunal correspondiente de cada uno de los estados de la República. Así las cosas, entonces, de lo que se trata es de hacer un curso a nivel latinoamericano, pues porque nos une el lenguaje, nos une la logística de la función notarial, y además estamos armonizados en el mismo derecho, de tal manera que podemos nosotros fácilmente lograr acuerdos en conflictos familiares y en conflictos sucesorios. Hemos discutido si en problemas de constitución y problemas de sociedades, aunque sean mercantiles, pero entre los socios, no entre los convenios que celebran las entidades mercantiles unas con otras, que es el objeto de resolución, bueno, por esta Convención de Singapur, porque algunos pueden referir a la ley modelo que en el 2018 sufrió una modificación, más bien no sufrió, obtuvo una buena modificación porque agrega ya más claramente la mediación. Para introducir este capítulo de acuerdos de transacción resultantes de la mediación comercial. Pero aquí no se trata de regular cuál es la situación de los convenios que celebran unas empresas con otras, no. Se trata de ver lo que sucede dentro de la organización, en los conflictos intrasocietarios, es decir, entre los socios. Si nosotros nos remontamos al derecho romano y vamos a la clasificación de los contratos in re, o sea, los contratos de las cosas y las relaciones entre las personas, nos vamos a encontrar que la sociedad es el prototipo de la relación entre las personas. Primero regularon las cuestiones societarias y después el matrimonio, ¿eh? Esa es una cosa muy interesante que podemos traer aquí, porque el matrimonio pues también es interpersonal. Entonces, ¿con base en qué podríamos nosotros hacer esta regulación? Bueno, pues porque está fuera de la Convención de Singapur estos problemas de la familia, estos problemas sucesorios, los problemas de divorcio, por ejemplo, de las sucesiones, y también las relaciones internas entre los socios, aun cuando esto puede ser discutible o no, pero eso no es nuestro tema el día de hoy. Sin embargo, ya hemos llegado a muchos acuerdos respecto de la naturaleza jurídica de cómo lo vamos a hacer. Si nos alcanza el tiempo, les diremos el cómo. Sin embargo, bueno, vale la pena señalar que el 7 de agosto del 2019, entonces en Singapur, la Convención de Naciones Unidas sobre estos acuerdos de transacciones internacionales resultantes de la mediación, pues queda aprobado, ¿no? Y esto antes ya había sido aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de diciembre del 2018. Muy bien. Algunos piensan que esto ya es uniforme. No, no es así. Para decirlo de otra manera, pues sí, efectivamente contamos con Estados Unidos y China. Y si suman a la India, bueno, pues ya el número de personas sería multitudinario, sí, pero no en países, ¿eh?
Porque, por ejemplo, prácticamente toda Centroamérica no está. No quiero citar nada más a Honduras, pero pues no está Venezuela, por ejemplo, por decir algo. Al revés, está Venezuela y está Honduras, está Uruguay, pero no están los otros países. Está Montenegro, está Ucrania, está Turquía, o Serbia, pero no está la Unión Europea, no está el Reino Unido, no está el grupo de los 7, entre ellos Japón y Canadá, no está Rusia. Entonces, no es cuestión de que ya el universo total de los países están en la Convención de Singapur. Así no es. Yo creo que en cuanto a la naturaleza jurídica, todavía no está ni siquiera el 50%. Pero eso no es cuestión de discutirlo en este momento. Lo que sí es lo importante, lo relevante es cómo es que esto pueda funcionar o no pueda funcionar. Bueno, en cuanto a la Convención de Singapur, pues habría dos caminos, mutatis mutandi. Un primero, el firmar la convención, y un segundo camino es a legislar en la parte interna correspondiente a la ley modelo, ¿no? de UCITRAL, que tiene la misma regulación, por decirlo de alguna manera. Bueno, quisiera entonces entregar algunos puntos que habría que rescatar para tener cuidado en la regulación de la mediación en sede notaria, porque efectivamente, ya dijimos, tenemos la confianza de nuestros clientes, por llamarles así, que acudan al notario en uno de los partes muy importantes, que es su última voluntad en su testamento. Bueno, pues el testamento es un acto unilateral, no está así, pero estoy refiriéndome a la confianza que tiene el notario. Entonces, el día que compra su casa, pues también va con el notario. El día que constituye su negocio, pues también va en el contrato. Entonces, tenemos eso que se llama la confianza. ¿Por qué? Por la prudencia, por la sabiduría del mediador, por sus conocimientos jurídicos, por su responsabilidad profesional, etc. Entonces, yo sí quisiera decir que vamos a regular esto a partir de ciertos modelos que no necesariamente encajan en cómo está regulada la mediación en la Convención de Singapur. Vamos a citar, por ejemplo, por el acuerdo resultante de la mediación entendida en su sentido amplio, que digo amplio porque también incorpora la conciliación, siempre que el tercero no pueda imponer su solución. Eso es interesante. Es el mediador, no el que impone la solución, sino el que ayuda a las partes a obtener sus propias resoluciones. En consecuencia, queda fuera de los acuerdos de mediación, pues todo lo que es intrajudicial y todo el arbitraje no queda incluido, porque cuando hacen veces de sentencia o de laudo, pues no pueden ser considerados como resultados de un acuerdo. Este acuerdo internacional tendría que ver dos cosas, una parte por el sujeto y otra parte por el objeto. En cuanto a las partes, o los sujetos, podríamos ver que estos entes comerciales estén vinculados a la controversia, aunque sean en estados distintos. Si una parte no tiene establecimiento, se estará su residencia habitual. Y por el objeto, si una parte sustancial de las obligaciones derivadas del acuerdo de transacción se deben de cumplir en el extranjero, o sea, fuera de esa jurisdicción. Entonces, habría que estar atentos a los estados de ratificación de las pruebas que se aceptan. Y esta convención, a partir de agosto del 19, no basta con una firma inicial. Una vez ratificada por los estados, este lo aplicará
todos los acuerdos de transacción internacional resultados de la mediación comercial serán irrelevantes en cuanto al lugar de la celebración, en cuanto a la nacionalidad de las partes, en cuanto a la nacionalidad del mediador, y será relevante algo importante para los notarios, que no se requiere de la escritura pública. Así es que los fedatarios, como por ejemplo los corredores públicos o los notarios públicos, pues no están considerados y eso, pero no es algo que nos lastime, ¿no? Es algo que impone prácticamente la forma de actuar de los norteamericanos, en donde quienes elaboran estos convenios siempre son los bufetes de abogados. En consecuencia, pues porque no tienen a los fedatarios que son derivados de las corrientes latinas, no anglosajonas, ¿no? Entonces, esto es cuestión de aceptar lo que así es, pero nosotros no estamos preocupados ni nos interesa que esto tenga el carácter de fe pública necesariamente porque intervenga un corredor o porque intervenga un notario. Lo que nos interesa es que el tema de nuestro Congreso es la paz social, y la paz social la va a construir más que un fedatario, un mediador al servicio de la paz. Eso es lo que no debemos perder en vista, ¿no? Quisiera ver dos reservas. La primera, su inaplicación a los acuerdos de transacción en que sea parte el Estado. No es para resolver problemas entre estados, entre países o entre sus organismos. Y segunda, se debe reservar su aplicación únicamente a los casos en los que las partes tomen este acuerdo de tal manera en forma expresa. Si no lo tienen en forma expresa, no va a ser aplicable de ninguna manera. El siguiente punto que valdría la pena resaltar es que se aplica o tendría este efecto de cosa juzgada. Esto es interesante porque eso le da una gran fuerza a ese convenio de mediación y para determinar que ya ha sido resuelto sin necesidad de un procedimiento judicial, de un procedimiento que no tiene por qué estar ligado a los tribunales. Como estoy tratando de abreviar esto porque creo que el tiempo se está acabando, sí debe tener en cuenta el mediador en esta convención de Singapur que debe tener celeridad el mediador. Eso es una cosa, es un arreglo con cierta rapidez, no un juicio que va a durar años y debe presentarse por el mediador este acuerdo lo antes posible. No se exige la escritura pública para hacerlo, o que esté en una escritura pública o un documento así. El acuerdo de transacción firmado entre las partes prueba que se llegó a un acuerdo de transacción como resultado de la mediación, ¿no? Y declaración de que el mediador estuvo presente y, en su caso, la traducción al idioma oficial del destino en donde vaya a tener aplicación. Y cabe aplazar la decisión en algunos casos, siempre y cuando se otorguen garantías para poder llevar a cabo la ejecución, si está pendiente un procedimiento judicial, y no se aceptan entonces si son contrarias las disposiciones de orden público a las que se refiere el Estado, y porque el orden público es lo más importante para un Estado, ¿no? O si no son compatibles con el derecho, los acuerdos de transacción celebrados en este convenio. Bien, yo terminaría esta parte de mi exposición sobre los controles sobre el mediador. ¿Cuándo es
o sea, va a surtir efectos. Si el mediador incurrió en un incumplimiento grave, pues es responsable de este acuerdo. O si revelaron o reveló, porque debe estar obligado a la confidencialidad, eh, o entró en conflictos de imparcialidad o independencia, lo hace incurrir en responsabilidades, o si ejerció influencia sin la cual no se hubiera concertado dicho acuerdo. Y entonces es posible que si se ventila y no es eficaz el acuerdo porque sea nulo o imposible su ejecución o su cumplimiento según las leyes que se hayan seleccionado para su ejecución, porque a veces dice serán aplicables las leyes de tal lugar y el acuerdo no es vinculante, pues todo esto traerá una responsabilidad del mediador. Yo creo que esto último es importante porque no está debidamente acotado en nuestras leyes de mediación del país, en donde se exige una responsabilidad, en este caso internacional, del mediador que se ostente, porque debe ser verdaderamente un perito. Yo creo que aquí no caben psicólogos, sociólogos, trabajadores sociales, sino nada más abogados. Es una función para juristas exclusivamente. En cambio, en la mediación familiar, pues sí pudiéramos nosotros tener como comediadores, pues algún psicólogo, algún eh, sociólogo, una persona que esté en trabajo social. Hemos visto, por ejemplo, en el DIF, las colas de las personas angustiadas porque en este momento no les dan alimentos y que ni siquiera los mediadores certificados estamos haciendo solución a estos casos, pero la gente tiene que comer. Y si el esposo, como una forma de represalia por los conflictos que se le presentaron, dice, o a veces hasta está dispuesto a renunciar a su trabajo con tal de ofrecer una ofensa a la persona que lo ha despreciado o que no le ha dado su lugar o como ustedes quieran. Este tipo de cosas no las va a resolver nada más el jurista, tiene que tener una formación especial en el estudio de los sentimientos, de las emociones, de las necesidades y entonces como tal como lo estamos haciendo nosotros en México. Yo creo, entonces, Dos que minutos, doctor, gracias. bien, yo creo que con esto hemos dado un panorama general de que nuestra regulación para unificar los criterios, primero, solamente es en materia familiar y sucesoria, porque un mexicano se casa con una argentina, la argentina se va de vacaciones a su tierra y dice, desde Buenos Aires ya no voy a regresar, sí, pero yo quiero ver a mis hijos, sí, pero me pagas el doble de alimentos. Y entonces se nombra un mediador argentino, un mediador mexicano, se dialogan entre ellos y resuelven quizá en pocas sesiones, en 2 meses, y no nos tardamos años que a veces traen como consecuencia la tragedia de que el asunto antes de resolverse, pues los niños ya son mayores de edad y se acabó el litigio porque cumplieron 18 años o 21 años. Muchas gracias por el tiempo. Gracias, gracias, doctor Otón Pérez Fernández del Castillo. Muy interesante lo que nos comentó de la Convención de Singapur y de la ley modelo de UNCITRAL. Y precisamente, pues pasamos ahora al ámbito específicamente empresarial con el notario Bernardo Rivadeneira Pérez. Él es abogado con maestría en Derecho Corporativo y Derecho Empresarial, es notario público titular de la Notaría 25 del Estado de Yucatán y es consejero de empresas y mediador certificado por los poderes judiciales de Nuevo León y Yucatán. Es presidente y fundador del Instituto Internacional de Gobierno Corporativo y Mejores Prácticas y es vicepresidente nacional de la Confederación Nacional de Cámaras de Comercio
y Servicios y Turismo de México, la CONCANACO, y es miembro titular del Comité de Mejores Prácticas Corporativas del Consejo Coordinador Empresarial Nacional. Asimismo, ha sido profesor en universidades nacionales y extranjeras, como el TEC de Monterrey, en su escuela EGADE, el ITAM en la Ciudad de México y el IE en Madrid. Además, ha escrito diversos artículos de orden jurídico, humanístico y social en periódicos y revistas especializadas. Tiene licenciado Bernardo Rivadeneira Pérez, notario 25 de Yucatán, el foro y el uso de la palabra. Adelante. Bernardo. Bernardo, tu micrófono. No. Ahora ahí estás. Aquí ya estamos. Adelante. Muy bien. Vamos a poner la presentación y vamos a platicar unos momentos. Muy bien, pues muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, en donde quieran que estén en este enorme evento, Congreso Mundial de Mediación. Agradezco desde luego al doctor Jorge Pesqueira la invitación al Instituto de Mediación de México, la invitación a participar en este magnífico foro internacional, mundial. Muchas gracias. Desde luego, querido Adrián, es un gusto y un placer compartir con mis queridos amigos y colegas, el doctor Otón Pérez Fernández y don Nicolás Vázquez. Mucho gusto. Pues todos los saludos para entrar en materia. Vamos a hacer lo que decimos los notarios, lo tenemos en este acto por reproducidos como sea la letra, se insertaren para que podamos entrar en materia con este apasionante tema de la mediación desde la óptica notarial con un enfoque empresarial. Me permití mencionar estos tres temas con los cuales vamos a referir la conferencia. Vamos a platicar un poquitito del conflicto, vamos a hablar de cuáles son los métodos generales a nivel mundial general de cómo solucionar los conflictos. Vamos a enfocarnos al tema del notario mediador, platicar de la mediación empresarial y algunas consideraciones como retos y oportunidades de todos nosotros, la población, los notarios y todos los que estamos involucrados en estos temas. Tendríamos que empezar por decir que el conflicto pues es un acto natural del hombre, del ser humano, que como dicen los orientales pues es una gran oportunidad para transformarse positivamente, de escuchar otros puntos de vista, y el conflicto siempre va a estar. Este es un elemento necesario, indispensable para poder gestionar la mediación o algún otro método de conflicto. ¿Por qué decidimos enfocar el tema empresarial, que a veces no es tan común en nuestros foros de mediación? Pues simplemente voy a permitirme establecer este estudio que hizo una universidad en Suiza, de Gallen, que destaca que las empresas familiares constituyen entre el 80 y 90% de las empresas del mundo y son desde luego el importante motor para el Producto Interno Bruto y el crecimiento del empleo en todos los países. Estoy enfocado en el tema de las empresas familiares. Algunos porcentajes dicen en países diferentes más o menos. En algunos países, Estados Unidos, por ejemplo, los fondos institucionales de inversión son los dueños de las empresas. Mayormente son países o jurisdicciones muy bursatilizadas. Y bueno, pero en Latinoamérica, en muchas partes de Europa, la empresa familiar pues tiene estos estándares de importancia. Esa es la principal razón por la cual decidimos hacer este enfoque empresarial. Ante eso nos encontramos en dos mundos. Por un lado tenemos a la familia y por otro lado tenemos a la empresa. Y es ahí en donde empezamos a distinguir
los ámbitos de cada una de estas dos instituciones, una por ministerio de ley y otra por voluntad de las partes. Y entonces vemos en el caso de la empresa, pues los distintos niveles en los que el notario y también los mediadores que no lo son, participan tanto en la parte patrimonial como en la administración de la empresa, en las estrategias de la empresa y por supuesto en las partes operativas como mediadores. Sin embargo, los objetivos y los intereses, esta palabra la voy a mencionar mucho, los intereses son diferentes. Del lado de la familia influye la emoción, el enfoque hacia adentro, hay pocos cambios, son familias tradicionales y por el concepto a veces del amor se acepta lo que sea de una manera incondicional. Cuando en la empresa, pues a diferencia, va a lo concreto, se enfoca hacia afuera, hacia el servicio, hacia el producto, hay mucho cambio adaptándose a la realidad y por supuesto las aceptaciones son condicionales. ¿Por qué las empresas mueren? Aquí hay varias razones que ustedes pueden mirar en esta lámina que les comparto, básicamente por conflictos. No necesariamente el pleito violento como necesario, ¿sí? Como conocemos o como los medios en ocasiones nos venden, simplemente por diferencia de intereses, natural, ni es bueno ni es malo, el conflicto, decían, es neutro. 63% por una investigación propia. Hay estudios que hablan del 70%, del 80% incluso, o del 60%, del 50 y tantos. Al final del día, la razón de mortandad de las empresas es por conflicto en el mayor de los casos. Entonces, hay un conflicto que es un conflicto natural. Por un lado, en las empresas familiares, ser papá, y por otro lado, pues ser jefe del hijo y al mismo tiempo papá. Por un lado, el interés como papá, pues es diferente al que tengo como interés de presidente de una empresa. Hay otro tipo de conflictos que se dan por características distintas de las generaciones. A los que les gusta chatear, a los que les gusta hablar por teléfono, pues simplemente somos generaciones distintas. Ahí también existe un conflicto, un interés diferente de hacerlo de manera diferente y eso es totalmente legítimo. Luego, en el ciclo de la vida de la empresa, esta lámina es sumamente ilustrativa porque va mostrándonos siempre la crisis y el conflicto en la empresa, desde que el fundador la crea, luego cuando se incorporan los hijos, luego los nietos, la familia política, cuando fallece el fundador. Y en esta lámina, conforme la empresa crece, siempre tiene un momento de crisis en donde abajo en el color verde, pues vemos parte de las soluciones que pueden haber hasta llegar a la institucionalización de la empresa, en donde la empresa por sí misma ya tiene su propia vida. Y entonces ya los conflictos se pueden gestionar de una manera, pues precisamente institucional. Quiero referirme a esta lámina. Los métodos de solución de conflictos, pues son estos que están aquí, 3: autodefensa, autocompositivos y heterocompositivos. Esto es un poquito para tener el panorama global de cómo resolver conflictos. En esta conferencia en el mundo, pues hay expertos, por supuesto, hay mediadores, hay notarios, hay personas que tienen un primer acercamiento con la mediación. Y entonces tratamos de hacer un enfoque pues que sea entendible para todos. Estamos tradicionalmente en el mundo acostumbrados a solucionar conflictos por métodos heterocompositivos, fundamentalmente el que está aquí abajito, que es el proceso jurisdiccional, el proceso judicial. Y aquí hago 4 comentarios. El primero, que la justicia es un derecho humano. En las constituciones de la mayoría de los países, el acceso a la justicia es un derecho humano. Los tratados internacionales así lo dicen. El método de autodefensa es ilegal. Nadie puede hacerse justicia por sí mismo. Sin embargo, en materia empresarial no necesariamente pasa eso, porque existe una manera de gestionar los conflictos que es la competencia. Y cuando hay competencia es yo le gano al otro, uno gana y otro pierde. Y eso es legítimo, porque estamos hablando de derecho mercantil, en donde incluso la lesión pues no juega desde el punto de vista jurídico, porque pues hay libres mercados y otra serie de factores de carácter económico. Y aquí también, pues la comprensión de que el dueño del problema es el dueño también de la solución. Y este es un concepto muy interesante para que nos llevemos del por qué no necesariamente tiene que ser un mecanismo heterocompositivo
y podríamos utilizar nosotros los autocompositivos si tenemos los elementos que vamos a ver más adelante. Aquí están las maneras de gestionar los conflictos. La mediación tradicionalmente son de compromiso colaborativos, en donde hay ganar-ganar, nos comprometemos. Sin embargo, en materia empresarial, la competencia pues es un método de determinar el conflicto. Incluso, ¿cuántas empresas pues no realizan estrategias para poder ganarle a la competencia? Y hay un ganar-perder. Al final del día hay un conflicto y es un método de gestionar el interés. Entonces, aquí vemos distintos ámbitos de aplicación de la mediación. Marqué en rojo la que a nosotros nos compete en esta exposición. La finalidad de la empresa, a diferencia de otras instituciones, o puede ser incluso la familia que ahora mencionábamos, es el lucro, absolutamente legítimo. Una ganancia o beneficio que se obtiene de un asunto, de un negocio. De hecho, en materia mercantil hablábamos del tema de la lesión, que no existe en materia mercantil porque es un juego de adultos entrar en materia comercial. Y entonces el objetivo es la empresa, la rentabilidad. El interés definitivamente es diferente a los que normalmente podríamos ver con la mediación. Tan es así que el Código de Mejores Prácticas Corporativas en México, desde donde estamos transmitiendo ahora, como en otras latitudes en el mundo, establece, la OCDE lo establece muy claro, una mejor práctica establecer mecanismos de solución de controversias autocompositivos en las empresas para conflictos entre accionistas, consejeros dentro de la misma organización y, desde luego, para con clientes, proveedores y terceros. Es una mejor práctica recomendable. Sabemos las causas de procedibilidad o las razones por las que puede haber la procedibilidad. ¿Cuáles son los asuntos que pueden ser mediables? Todos, excepto pues los que marcan estas 5 consideraciones que estamos poniendo aquí. Desde luego, orden público, que no se afecten derechos de terceros, que sean derechos renunciables, etcétera. Me refiero ahora al tema del notario como mediador. Como notario, sí que es interesante. Veíamos la lámina aquella de colores, en donde teníamos del lado izquierdo a la familia y del lado derecho a la empresa. Pues igual trabajamos los notarios con las dos instituciones. En la familia, pues hacemos los testamentos, compraventas del patrimonio, donaciones, sus fideicomisos. Del lado de la empresa, trabajamos en constituir las empresas, protocolizar asambleas con movimientos de capital, etcétera, etcétera, acuerdos de accionistas. El notario tiene una incidencia directa en la empresa familiar, del lado de la familia también y del lado de la empresa, por supuesto. Y entonces eso nos permite a nosotros actuar con características que son similares entre el notario y el mediador. Porque es neutral, es imparcial, es independiente. Para tener la calidad de mediador también debe estar capacitado, certificado para intervenir en soluciones con esta facilitación que naturalmente por el ejercicio de su profesión el notario es. Entonces, para llegar a tener estos atributos, el notario, al igual que cualquier otro mediador, debe de desarrollar las habilidades propias que tenga como persona y también pues desarrollar pues las técnicas que vemos en esta ilustración. Las herramientas las mencionamos aquí como escucha activa, parafraseo, saber manejo de emociones, el rapport, lenguaje corporal, cómo preguntar, que eso también para consejeros en empresas, cuando están institucionalizadas en gobierno corporativo, pues una de las grandes características y valor que deben tener todo consejero es saber hacer las preguntas correctas, que hay todo un estudio de cómo preguntar, las técnicas de negociación, etcétera. La institución del notariado es una institución muy antigua, en donde ha siempre ganado ese respeto, esa confianza de la sociedad, y hoy día el notario debe de ser alguien más participativo en la sociedad, no solamente documentador, sino que se ha convertido en un asesor también, un consultor de las empresas, y en esta área de la mediación, de los mecanismos alternativos, conciliación,
pues bueno, se vuelve hoy una actividad moderna de la cual los que estamos en esto, pues sabemos que existe, pero la gran mayoría del mundo no conoce todavía estos temas. Por eso esa lucha tan importante, ese esfuerzo tan importante de democratizar mundialmente a la mediación y que pueda llegar a todos. Lamentablemente, esto no ha sido posible todavía hasta el momento. Los principios de la mediación notarial y los mecanismos alternativos, pues aquí los podemos ver en esta lámina, coinciden muchos. La voluntariedad, el principio de rogación a solicitud de parte, la neutralidad, la independencia, siempre ajustados a derecho. También puede recusarse por conflicto de interés al mediador, al igual que el notario, que no puede escriturar temas del cónyuge o de los descendientes, etcétera, ¿no? Y si vemos en esta lámina, pues vemos que son dos figuras muy similares. Por el lado izquierdo, el notario que tiene a las partes en una compraventa, en donde existe en la compraventa de un inmueble un conflicto de interés, ahí la palabra conflicto. El vendedor quiere vender más caro y el comprador quiere comprar más barato. Aunque salgan intercambiándose plumas, hay un conflicto interno en esa operación. Y por el otro lado, pues es lo mismo. Al facilitador, que puede ser el notario, y los mediados, que son las partes similares, que al final del día concluyen esta actividad circular con un acuerdo, o con una escritura, un título de propiedad, unos estatutos de una empresa, o de la otra manera con un convenio de mediación resolviendo los conflictos. Un área de oportunidad muy interesante, voy a revisar mi tiempo porque me gustaría tratar de completar todo esto porque son temas extremadamente apasionantes. Las cláusulas escalonadas es una nueva tendencia que permiten establecer desde la concepción del contrato distintos métodos para ir estableciendo, ir fijando mecanismos de solución de controversias para el caso de que estos se llegaren a presentar. Estas cláusulas escalonadas es una tendencia mundial que está empezando, se está conociendo cada vez más. Por supuesto que en las notarías y a los abogados practicantes de los foros y para todos aquellos que desarrollan contratos, es una oportunidad para propiciar que las partes para el caso de un conflicto, pues al menos puedan darse la oportunidad de que vía autocompositiva puedan resolver los conflictos que podían generarse de ese contrato. Es un filtro antes de llegar a los juzgados. En el ámbito empresarial esto es muy usual. En el ámbito de la construcción, inclusive, que el sector construcción maneja mucho las cláusulas escalonadas porque hay mucho conflicto. Por un lado hay que terminar en tiempo, por otro lado, pues que no se salgan los costos de los presupuestos. Y entonces, como ustedes se podrán imaginar, si no existe un andamiaje de resolución de controversias, pues no puede, no se facilitaría más pues los grandes logros que pueden ser para todos, ¿no? Entonces, también quiero hacer mención de algunas cláusulas especiales de solución de controversias muy modernas, que en otros idiomas se conocen como el tag-along o el drag-along o muchos otros nombres, pero son finalmente, cuando hay un conflicto, maneras de salida, las cláusulas de salida. La venta conjunta, en donde si vendes, pues para que puedas vender yo también tengo que vender, me tengo que sumar a la oferta que tú tienes, o la de arrastre, ¿verdad? Si para que puedas vender me tienen que comprar a mí también, o estoy obligado a vender. Algunas otras como método de evaluación, el sobre cerrado, establecer esquemas de evaluación de las acciones para poder llegar a ciertas licitaciones particulares, en fin. Ahí la imaginación es inmensa y es ahí donde entran los arquitectos del derecho para poder ayudar a hacer todas estas estructuras. Y quise establecer ahí capitulaciones matrimoniales, porque también ahí hay una posibilidad de
de una práctica interesante que hemos visto que ha sido tendencia. Desde que se celebra el matrimonio, que es un contrato finalmente, se establecen incluso las bases de que si llegara a haber un divorcio, pues cómo quedaría el tema de los hijos, el tema de la casa habitación, de cómo repartirse el patrimonio y demás. Y cada vez vemos que en la sociedad moderna las capitulaciones matrimoniales pues van tomando un mayor auge para prevenir conflictos futuros, y si se dan, que por supuesto en el caso que estoy ejemplificando, pues ya haya simplemente una manera de resolverse ya preestablecida. Les quiero conversar de esta figura también muy novedosa. Creo que me quedan 5 minutos o 10 minutitos máximo, que es el modelo Ombudsman corporativo. Esta figura está sumamente interesante porque es creada en una estructura de negocios en donde hay una persona que ayuda a gestionar los conflictos internos de las empresas. Varios bancos la tienen. Esta figura la desarrollaron mucho en España, que ayuda a que esta figura interna pues ayude a resolver, porque el autocompositivo, las mismas partes toman por ellas mismas la resolución, los conflictos que hayan de los empleados con proveedores, con clientes, siempre buscando que la reputación de la empresa crezca. Y aquí no lo voy a leer pero sí se los quiero dejar para que ustedes les den una miradita rápida a estas ventajas de un ombudsman, de esta figura supermoderna, en donde se ayuda a gestionar profesionalmente los conflictos que se dan. Y entonces esos conflictos naturales, como decíamos al principio, pues hay una estructura profesional dentro de la empresa que ayuda a que se potencialicen los beneficios, haciendo que el conflicto se vuelva una oportunidad y sea totalmente positivo. A manera de conclusión, ¿qué podríamos decir? Bueno, 3 laminitas para concluir. 1, el notario debe de ser un agente de paz y armonía en su servicio profesional diario. ¿Por qué? Pues simplemente por esta segunda razón. La naturaleza de su función le da la oportunidad de privilegiar la prevención y solución de conflictos, aportando por él mismo un valor de alto impacto a los usuarios de sus servicios, porque es notario y por ser como tal tiene las características similares a la mediación que platicábamos. Sin embargo, tendría que capacitarse para que pueda ser un mediador, como lo es cualquier otra persona que no sea mediador. El conflicto se conoce, se prevé, existe en la notaría. Ya lo decíamos desde el principio. Hay algunos países en donde el notario puede celebrar contratos de matrimonio o de divorcios o constituir la empresa. Bueno, pues desde que se constituye la empresa ya puedes hacer el andamiaje para que se resuelvan pacíficamente esos conflictos sin que tengan que llegar a juzgados, que pues bueno, sabemos todos qué significa llegar a procedimientos largos y costosos. El notario, no por ser notario o tener en su naturaleza temas similares al mediador, podría ser un mediador. El notario tiene que capacitarse. Hoy platicábamos cuando preparábamos con Adrián y Nico y Otón la plática de hoy en la tarde, que el notario, decíamos, a veces el notario tiene los conflictos porque pues le llegan por su naturaleza, por la naturaleza de su actividad, pero a veces el notario no es ni sabe ser mediador, y a veces tenemos un mediador extremadamente capacitado y hábil, pero no tiene los asuntos. Entonces, pues parecería o el notario se convierte y se capacita para ser un buen mediador, o se asocia con un buen mediador para que también hagan trabajos conjuntos con todo esto, ¿no? Otra conclusión es la difusión que se requiere para todo este tema, y estos congresos como los de ahora, que estamos llegando a varios países, pues es una oportunidad maravillosa. El cambio cultural de los abogados que van más proclives o son proclives al tema del litigio, que ojo, son muy necesarios, porque hay temas que en estos asuntos no se van a resolver. Siempre va a tener que haber un tercero en muchos asuntos,
en los que tenga que decir quién gana. No van a tener esa adultez para poder resolver por ellos mismos el conflicto. En las universidades es muy importante hacerlo. Hoy también quiero decir que con la pandemia que estamos sufriendo, ahora sí que en todo el mundo, en todos estos lugares en donde nos estamos mirando, va a generar incumplimientos en cascada de obligaciones contractuales involuntarias, por supuesto, y ahí entramos a temas técnicos como la fuerza mayor, etcétera. Y bueno, donde hay buena fe, buena voluntad, pero dos personas que están en un conflicto, dos empresas que están en un conflicto, pues bueno, ahí está la oportunidad para potenciar el crecimiento. Una crisis se volvió una oportunidad para la mediación. La herramienta de descompresión de la familia está aquí, con la mediación, con la conciliación, con la negociación en donde no se necesita un tercero, por las partes mismas lo hacen. La empresa que está alineada a estos valores tiene un incremento de su reputación e incluso a una empresa siempre proclive a resolver amistosamente vía la negociación los asuntos, tiene inclusive un mayor valor en dinero. Y termino con estos últimos del tema de la tecnología. La tecnología es una enorme herramienta que se tiene que acelerar. La mediación en este congreso, vi que hay paneles de temas de mediación en línea. Pues bueno, esta pandemia nos va a acelerar utilizar la tecnología para poder hacer el modelo del ombudsman que ya platicamos hace un momento. El valor de la confianza. Sin confianza no puede haber civilización. Es muy importante rescatar el valor de la confianza en nuestra sociedad, en nuestro mundo. Yo los invito a que trabajemos mucho con el tema de confianza. Sin confianza no hay civilización. Y la destrucción de la civilización se da precisamente porque no se equipara y se ejerce la confianza o se honra la confianza en muchas ocasiones. Termino con esta frase en donde la paz es patrimonio de todos. Esto significa que no es ni del notario, no es del mediador, es de todos. Todos los que no tienen que ver incluso con el tema de la mediación tienen ese patrimonio en sus manos. Los empresarios que son dueños de empresa tienen que hacer lo que haya que hacer para mantener las fuentes de empleo y tienen que negociar porque no solamente es su patrimonio, es la vida de las familias que están dependiendo de esa empresa y el valor que genera a una sociedad, a un mundo, es una responsabilidad enorme. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Bernardo. Excelente participación y sobre todo gracias por acotarte al tiempo que habíamos convenido. Es un gran detalle para todos. La paz, decía el Premio Nobel de la Paz, no es la ausencia de conflicto, sino es la manera en la que las personas abordan los conflictos para solucionarlos. Así pues, esa forma de abordar los conflictos pues, se plasma muchas veces en documentos que establecen los deseos, las obligaciones, los derechos, la manera en la que las partes desean resolverlos. Y para eso, pues, ¿quién mejor que don Nicolás Vázquez Alonso, que nos comente desde su perspectiva, desde la perspectiva de la función notarial, cuál es la mejor manera, en su experiencia, para poder hacer una buena redacción de un documento que sea, como dicen algunos, a prueba de balas cuando este tiene que ser presentado a los tribunales para poder llevar a cabo una ejecución obligatoria. Nicolás Vázquez Alonso es licenciado en Derecho por la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, con una especialidad en Derecho Financiero por la Universidad Autónoma de Guadalajara, maestría en Finanzas Públicas también por la Universidad Popular del Estado de Puebla, maestría en Derecho Fiscal y maestría en Derecho Contractual, Registral y Notarial por la Escuela Libre de Derecho de Puebla. Es diplomado en Mediación por el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla. Él es notario público número 3 de la ciudad de Puebla desde 1988 y mediador certificado por el Poder Judicial del Estado de Puebla. Actualmente es presidente de la Asociación de Mediadores del Estado de Puebla y fue
fiscal anticorrupción del Estado de Puebla del año 2005 a 2011. Es catedrático de Derecho Civil, Inmobiliario en diversas instituciones de educación superior. Nicolás, pues, muchísimas gracias por presentarnos esto que vas a conversar con nosotros ahora sobre el tema de la función notarial como mediador en la elaboración de los convenios de mediación. Tienes el foro. Adelante. Muchas gracias. Colegas entusiastas de la mediación, asistentes a este 16º Congreso Mundial de Mediación, Otón, Bernardo, es un verdadero privilegio y honor estar acompañado por ustedes. Muchas gracias a todos. El tema que gentilmente se me ha asignado lo abordaré trayendo a colación algunos conceptos que enlisto a continuación. Permítanme poner la presentación. Estos son los conceptos que vamos a tocar, los voy a leer para no perder tiempo y cerraré la plática con alguna conclusión y con el obsequio de un libro que tuve la suerte de compilar y que pondré a su amable disposición. Y aquí está mi correo para cualquier comunicación que pudiese haber con nosotros. Al final lo voy a volver a presentar para que no se pierda. Gracias a todos nuevamente. Como dijo Bernardo atinadamente, frente a esa conflictividad que existe dentro del ser humano y la dificultad en erradicarla de fondo, el propio ser humano ha implementado varias formas de resolver sus conflictos. Desde luego está la forma irracional, la forma violenta, pero también la forma racional y pacífica, y en orden de importancia encontramos a la negociación, la mediación, la conciliación, el arbitraje y el juicio. Y el acuerdo, no me referiré a ninguna de ellas porque pues es un tema que todo el mundo conoce. Y el acuerdo de mediación es el tema al que me voy a referir, iniciando con un cuestionamiento respecto a un tema que nunca se me había ocurrido. ¿La naturaleza jurídica del convenio de mediación corresponde a un convenio? ¿Corresponde a un acuerdo? ¿A un contrato? ¿O corresponde a una convención? Para ello me asistiré de algunos conceptos que me apetecen dignos de traer a colación y a un par de reflexiones cuya pertinencia pudiera resultar interesante. Primero, el hecho y el acto jurídico, el convenio, el acuerdo y el contrato. Todos recordamos que el acto jurídico es la fuente general de las obligaciones. Sin embargo, los hechos que tienen consecuencias jurídicas también son fuente de obligaciones, por lo que vamos a diferenciarlos. Rafael de Pina define al hecho jurídico como el acontecimiento independiente de la voluntad o participación humana que produce o puede producir efectos jurídicos. El nacimiento, la muerte, un terremoto, un huracán, donde no participa la voluntad, pero sí se surgen efectos jurídicos. El Código Civil agrega efectos jurídicos que pueden consistir en crear, conservar, modificar, transmitir o extinguir derechos y obligaciones. El acto jurídico, en cambio, dice el mismo autor, es la manifestación de la voluntad humana que produce o puede producir efectos jurídicos. Y el Código Civil agrega los mismos efectos que al acto jurídico, que pueden consistir en crear, conservar, modificar, transmitir o extinguir derechos y obligaciones. Y esa voluntad humana que participa en un acto jurídico puede ser intencionada cuando va acompañada del deseo de crear esos efectos jurídicos y no intencionada donde la participación no va acompañada de la intención de producir los efectos jurídicos, como pudiera ser, por ejemplo, un simple accidente de tránsito. Ahora bien, los actos jurídicos intencionados son la fuente más importante de los derechos y obligaciones y desde luego estos actos jurídicos intencionados son generalmente los contratos. Una de las definiciones que más me gusta del contrato por su simpleza y su claridad es la de Ambroise Colin y Henry Capitant, que dice: el contrato o convenio es un acuerdo de dos o más voluntades en vista de producir efectos jurídicos, así nada más. Y lo que más me gusta de esta definición o de este concepto es que asimila al contrato y al convenio.
a diferencia de los códigos civiles mexicanos que hacen una diferenciación entre contrato y convenio. Colín y Capitán aclaran que aunque el Código Civil de Napoleón diferencia estos dos conceptos, dicha diferencia es meramente terminológica, ya que el propio Código Napoleónico indica que las reglas de los contratos se aplicarán también a los convenios. En coincidencia con este criterio, el diccionario jurídico Scriche define a la convención o convenio o pacto como el consentimiento entre dos o más personas sobre una misma cosa, sea con la intención o no de generar derechos y obligaciones. Y al contrato lo define como la convención por la cual una o más personas se obligan con otras a dar, a hacer o a dejar de hacer. Y espero no meterme en algún aprieto con las siguientes apreciaciones. Desde que estudié mi carrera, las definiciones del Código Civil poblano me generaron cierta confusión, pues en él se define al convenio como un acuerdo de voluntades para crear, conservar, transferir, modificar o extinguir derechos y obligaciones. Y al contrato lo define como un convenio que únicamente crea o transfiere derechos y obligaciones, lo que me indica que el código le da al contrato la característica de especie y al convenio la característica de género. Esto es, cuando un convenio solo crea o transfiere derechos y obligaciones, el propio código lo denomina contrato. Pero si este convenio conserva, modifica derechos y obligaciones, será entonces convenio. Recordarán ustedes que la doctrina ha considerado a los contratos bajo 4 concepciones: la amplia, la estricta, la intermedia y la novísima, de las que solo nos referiremos a las 2 primeras. La amplia, que es la que más me agrada y que define al contrato como cualquier convención o acto jurídico, que incluye todo acuerdo dirigido a crear, modificar o extinguir derechos y obligaciones. Y la estricta, que es la adoptada por nuestros códigos y que separa a la convención del contrato, considerando la convención como el acuerdo que crea, transmite, modifica o extingue derechos y obligaciones, y al contrato solo al acuerdo que crea o transmite estos derechos y obligaciones. Nuestro querido maestro Rafael Rojina Villegas abunda en esta concepción al señalar que al contrato le corresponde una función positiva, crear y transmitir, y al convenio una función negativa, modificar o extinguir. Pero, ¿qué pasaría si al convenio se le considerara simplemente un acuerdo de voluntades en un mismo sentido y el contrato fuera el mismo acuerdo de voluntades, pero que tuviera consecuencia jurídica? Esta idea no es mía, la tomé de Savigny, quien señala en su Tratado de Derecho Romano que la convención, convenio, debe llamarse contrato cuando produce consecuencias jurídicas. O más sencillo aún, como lo señala el doctor Luis Muñoz, ¿qué pasaría si al convenio se le considerara como cualquier acuerdo de voluntades en un mismo sentido y al contrato el documento que contenga ese acuerdo de voluntades, sobre todo cuando de este acuerdo se generan derechos y obligaciones? De hecho, cuando cualquiera de nosotros escucha la palabra contrato, automáticamente visualizamos un documento, lo que no sucede forzosamente cuando hablamos de acuerdos o de convenios. Hay una disposición general en el Código que señala que los convenios se regirán por las disposiciones aplicables a los contratos y aquellos contratos que no estén especialmente reglamentados les serán aplicables las reglas generales de los contratos. Y hay otra disposición que señala que los actos jurídicos también se regirán por las disposiciones generales de los contratos y las reglas generales del acto jurídico también serán aplicables a los contratos. Otra confusión que me genera el Código Civil poblano se da cuando este se refiere en muchas ocasiones al convenio, al cual evidentemente le otorga un lugar el propio código muy importante. Sin embargo, en el libro 4, que es donde aparece el convenio como fuente general de derechos y obligaciones, y se le diferencia del contrato como fuente especial de derechos, no se hace mayor referencia a sus características de existencia, validez y eficacia, y en ocasiones pareciera que el código utiliza indistintamente los términos convenio, acuerdo y contrato. Y solo señalaré el número de algunos artículos por si tienen ustedes curiosidad de revisarlos y ver cómo en ellos se utiliza indistintamente los términos contrato, acuerdo y convenio. El 284, el 424, el 2859, el 2126, el 2520 o el 3449, solo por citar algunos.
Incluso el artículo 1436, que es el que define al convenio, se refiere a él como un acuerdo de voluntades. Y así podríamos remitirnos a muchos otros artículos del Código que se refieren a convenciones, acuerdo de voluntades, que crean, transmiten, modifican y o extinguen derechos y obligaciones. Y entonces, de acuerdo al mismo Código, debieran llamarse algunos convenios y otros contratos, según fuera el caso. Y siguiendo la concepción estricta de la doctrina, y que es la adoptada por nuestros códigos, creo que podríamos considerar que el género es el acuerdo de voluntades en un mismo sentido, y que no forzosamente es fuente de obligaciones. Después, si este acuerdo genera derechos y obligaciones, entonces se convierte en un convenio fuente de las obligaciones. Y si este convenio crea o transmite derechos y obligaciones, será finalmente un contrato. Y esto ya parece un trabalenguas, pero no lo es una realidad. De hecho, la propia Ley de Justicia Alternativa de la Ciudad de México utiliza en varios artículos los términos pacto, acuerdo y convenio, y les da una interpretación muy ad hoc a la mediación. Por ejemplo, señala que los acuerdos forman el clausulado del convenio, que los acuerdos pueden adoptar la forma de convenio, que los acuerdos se asientan en el acta. Y sin embargo, en ese artículo que se acostumbra a incorporar al principio de las leyes modernas, en que se incluyen algunas definiciones de conceptos incluidos en la ley, se define lo que es un acuerdo, pero no se define ni al pacto ni al convenio. Pero el objetivo de traer este tema a nuestra plática y estas riesgosas reflexiones no es filosofar acerca de los conceptos doctrinarios del acuerdo, la convención, el pacto, el convenio, la postura rígida o la postura liberal de la doctrina respecto al contrato, o analizar el contrato como un acto jurídico, como norma jurídica, o simplemente como el documento donde se plasma la convención de las partes, sino despertar la curiosidad en el nombre que se le ha asignado por la ley a los acuerdos de mediación y tratar de definir si los acuerdos de mediación son acuerdos, son convenios o son contratos, que es lo que nos podría llamar más la atención en esta plática. No es mi intención ni estoy calificado evidentemente para criticar la ley, pero sí me inquieta el tema y por eso he compartido con ustedes estas reflexiones. Vayamos ahora a los acuerdos o convenios de mediación. El llamado convenio de mediación deriva así por la denominación que se le han dado en las diversas leyes de mediación en las entidades federativas. Sin embargo, y me arriesgo nuevamente, podríamos atrevernos a cuestionar si su denominación es la correcta, o si debieran las leyes de mediación homologarse o armonizarse para que se utilicen una misma terminología basada en los principios generales del derecho. Yo creo que sí podemos atrevernos a hacerlo, ya que los llamados acuerdos de mediación crean, modifican, transmiten o extinguen derechos y obligaciones. Y en este caso, según el Código Civil, debieran considerarse como convenios. Pero, ¿qué pasaría cuando estos convenios de mediación solo crearan o simplemente transmitieran, por ejemplo, derechos y obligaciones? ¿No debieran llamarse entonces contratos de mediación? Solo como referencia me gusta el concepto que adopta la Ley Federal de Contratos de los Estados Unidos de Norteamérica, donde dice, antes de haber un contrato, debe haber un acuerdo válido. Y señala la ley estadounidense que se debe demostrar que existe un acuerdo para la construcción de los contratos, en virtud de los cuales se pueda exigir el cumplimiento del acuerdo. De lo que percibo que el acuerdo es el fondo y el contrato es la forma del acuerdo. Y me parece relacionable un criterio sustentado por la Suprema Corte de Justicia que señala que las obligaciones contractuales solo existen y se demuestran por medio de los contratos y no por la confesión de un hecho determinado, lo que podría reforzar aquella idea de que los contratos sean los documentos en donde se manifiesten y acrediten los convenios o acuerdos realizados o alcanzados por las personas. Probablemente alguien podría argumentar que las leyes de mediación son las que le dan el nombre a los acuerdos y por ello así los regula. Y por lo tanto deben llamarse acuerdos de mediación o cualquier otro nombre que la ley les diera. Sin embargo, yo creo que la ley de mediación regula la mediación
Tal vez en algunos casos señala algunos requisitos de forma de los acuerdos, requisitos que básicamente son adoptados a su vez de los códigos civiles en cada entidad. Pero las leyes de mediación no se preocupan en adentrarse a la naturaleza jurídica del acuerdo y llamarlo así, como lo señalaban Colín y Capitán, es simplemente una terminología, sin ocuparse en diferenciarlo del convenio, pacto, convención o contrato. Y además, creo yo, que armonizar los términos no nos vendría nada mal. O tal vez acomodarnos al concepto que propone la ley de la Ciudad de México, de que los acuerdos que alcanzan los mediados generan el clausulado del pacto o convenio de mediación. Esto es, el convenio se integra por los acuerdos alcanzados. Y probablemente alguien muy práctico me pudiera decir que da lo mismo si el acuerdo, pacto, convenio o contrato se le da ese nombre, mientras este surta los efectos deseados, que es su cumplimiento para resolver un conflicto y el efecto de cosa juzgada. Y no tendría yo ninguna objeción o contraargumentación que hacer, salvo la de que es nuestra obligación como estudiosos o estudiantes del derecho señalarlo y reflexionar al respecto. Es muy oportuno y deseable que este tema pueda incluirse en algunas de las conclusiones de este Congreso Mundial, cuya jerarquía podría justificar hacer alguna observación a los legisladores para propiciar en su momento alguna reforma. Continuemos ahora con la obligatoriedad de los contratos. Primeramente me referiré a la obligatoriedad del contrato y el concepto es sintetizado de manera muy sencilla por el propio Código Civil, cuando señala en su artículo 1446 que los contratos legalmente celebrados, esto es, que ya reunieron sus requisitos de existencia, validez y eficacia, obligan no solo a lo pactado expresamente en esos contratos, sino también a todas las consecuencias que según su naturaleza le correspondan. El 1447 indica que los contratos obligan a las personas que los otorgan y a los causahabientes de estas. Y el 1448 señala que la validez y el cumplimiento de los contratos no puede dejarse al arbitrio de uno de los contratantes. Así las cosas, queda claro que la obligatoriedad de un contrato depende de que éste se haya realizado cubriendo los requisitos legales y por esa simple razón las partes estarán obligadas a cumplirlo como si el contrato fuera una disposición legal. Ojo, no como si fuera una sentencia, que no es lo mismo. Se supone que los contratos, que en su inmensa mayoría se cumplen de motu proprio, se ejecutan voluntariamente. Pero algunos de ellos, por un sinnúmero de causas, se dejan de cumplir. Y es entonces cuando nos vemos en aprietos. Es aquí cuando surge el problema y el conflicto. Si dejo de pagar, no solo van a ejecutar el contrato y me van a obligar a pagar, sino también a pagar además intereses moratorios, daños, perjuicios, gastos, costas, penalizaciones y aquellas consecuencias propias del incumplimiento. Pero lamentablemente esta ejecutabilidad estará sujeta a la intervención del Estado con la participación de un tercero, que es el juez, mediante un proceso que es el juicio y mediante una decisión de ese tercero que se verá plasmada en una sentencia que deberá determinar si el contrato reunió o no los requisitos de ley y por ende si es obligatorio o no. Y si lo es, el juez dictará una sentencia que se hará cumplir, en el peor de los casos, mediante la fuerza e imperio del Estado. Entonces, los contratos son ejecutables por resultar obligatorios cuando reúnen sus requisitos, ya sea de motu propio de los contratantes o por la fuerza cuando alguno de ellos no cumple y el Estado interviene a través del Poder Judicial para forzar su cumplimiento. Sin embargo, ese procedimiento judicial no es sencillo. Es un total dolor de cabeza por su costo económico, el tiempo que se lleva, el desgaste emocional que genera y desde luego la incertidumbre de lo que va a dictar el juez en su sentencia, que en el mejor de los casos podríamos considerar con un 50% de probabilidades a favor, pero el mismo 50% de probabilidades en contra. Y aún con esa sentencia, el conflicto entre las partes va a continuar. Pero ni modo, si ese es el camino que los justiciables deciden tomar para la ejecutabilidad de sus contratos, será ese desenlace al que van a llegar sin duda alguna. Pasemos ahora a la cosa juzgada. Y aquí se asoma la utilidad de esa característica de los mediadores certificados que podemos imponer a los acuerdos, convenios o contratos de mediación consistente en el efecto de cosa juzgada, que no es más que otorgarle al acuerdo o convenio las mismas características de obligatoriedad y ejecutabilidad que tiene una sentencia ejecutoriada. Esto es, una sentencia que ha transitado por todos los medios de impugnación y que ha quedado firme.
Podríamos definir a la cosa juzgada, res judicata, como la característica que dota a una sentencia judicial o un convenio de mediación otorgado ante mediador certificado, inmunidad o firmeza después de haber superado los recursos de impugnación legales procedentes, como lo es la apelación, el amparo, la revisión, por ejemplo, o bien cuando dicha sentencia no fue recurrida en tiempo y forma. Y permítanme referirme nuevamente a Puebla. Nuestra ley del notariado, al igual que muchas leyes de los estados, prevé que los notarios podemos desempeñar funciones de mediador o de árbitro en auxilio del Poder Judicial, pero además contempla una facultad adicional en el artículo 26. Señala expresamente que los acuerdos alcanzados ante notario público, mediador certificado, surtirán efectos de cosa juzgada. Asimismo, la Ley de Justicia Alternativa de la Ciudad de México también se refiere a la obligatoriedad de los convenios de mediación al señalar en sus artículos 38 y 51 que los convenios ante los mediadores del centro y los privados certificados serán válidos y exigibles en sus términos y dicho pacto tendrá fuerza de cosa juzgada. El convenio traerá aparejada ejecución para su exigibilidad en vía de apremio ante los juzgados. Por ello, los acuerdos de mediación que se alcanzan con la ayuda de un mediador público o de un mediador certificado por el Poder Judicial, como lo es en el caso de los notarios mediadores de Puebla, Ciudad de México y Tlaxcala, tendrán por disposición de ley el efecto de cosa juzgada, o sea, el mismo efecto de una sentencia, y su ejecución se realizará de conformidad con las disposiciones que regulan la vía de apremio, a que nos referiremos un poco más adelante. Es preciso señalar que no es lo mismo hablar de un acuerdo de mediación y hablar de una sentencia dictada por un juez, aunque ambos tengan los mismos efectos. La sentencia es dictada por un juez dentro de un proceso judicial muy riguroso que le da la victoria a una de las partes y la derrota a otra de las partes. El acuerdo de mediación, donde el mediador solo interviene como facilitador de la comunicación, es creado o creación absoluta de las partes y son ellas, solo ellas, quienes haciéndose recíprocas concesiones, recordemos que ceder no es perder, encuentran una solución que satisface sus necesidades y les brinda a ambos la solución deseada y con ello la paz y la cordialidad. Existe la posibilidad de que los acuerdos de mediación se alcancen con la ayuda de un mediador privado no certificado. Sin embargo, estos acuerdos por sí mismos no cuentan con esa característica de cosa juzgada. Esto es, tendrán el mismo efecto de un acuerdo o contrato o convenio privado y para su ejecución será necesario recurrir a un proceso judicial que mediante una sentencia obligue a su cumplimiento, esto es, a su ejecución. No obstante, en estos casos, los mediadores privados cuentan con la posibilidad de acudir a un proceso de homologación judicial mediante el cual el acuerdo de mediación es sometido a la potestad de un juez, quien revisa que este acuerdo no contenga alguna violación de disposición de orden público, derechos de terceros, derechos irrenunciables, tratados internacionales, derechos humanos, o que sea a todas luces inequitativo o injusto, o cualquier otra inconsistencia que pudiera resultar ilegal o injusta. Y entonces lo aprobará y homologará formalmente para que ahora sí surta efectos de cosa juzgada y pueda ser ejecutado en vía de apremio. La vía de apremio. 2 minutos, Nicolás. Llevo 23. Perdón. Sí, está bien. Ya voy a terminar. La vía de apremio no es otra cosa más que una forma contemplada en la ley mucho más rápida de ejecutar una sentencia en relación, por ejemplo, a lo que sería una vía ordinaria o una contenciosa, ejecutiva, administrativa u oral e incluso una sumaria. Esta vía la contempla la mayoría de los códigos de procedimientos civiles del país y espero que la contemple el futuro Código Nacional de Procedimientos Civiles que está en elaboración en la Cámara de Diputados. Los acuerdos de mediación homologados o con efecto de cosa juzgada por la autoridad ante quien se alcance deben ser tratados de manera similar a una sentencia judicial. Con esta disposición constitucional, el artículo 121 que dice se dará entera fe y crédito de los actos públicos, registros y procedimientos judiciales de todos los otros estados, los acuerdos de mediación alcanzados en Puebla, independientemente de la vía procedente, serán obligatorios en Jalisco, en Mérida, en Veracruz y así sucesivamente.
Otra reflexión seguramente también riesgosa es que al igual que los notarios contamos con una circunscripción que nos limita territorialmente para poder actuar, el mediador, a mi juicio, debiera también tener una circunscripción que lo limite. La misma reflexión podríamos plantear en la mediación a distancia, cuando, por ejemplo, un mediador está en Europa, otro en África y el mediador está aquí en México. El principio de flexibilidad arropa la posibilidad de hacer este tipo de mediaciones. Es más, es deseable poder hacerlo eficazmente. Sin embargo, en el ámbito legal mexicano, este tema aún está creciendo, aún está en pañales. Hasta donde yo sé, salvo el proyecto de ley general de mecanismos alternos que aún está en análisis, no hay todavía una ley que cuenta con esta alternativa. Como ya dijimos, los efectos de un acuerdo de mediación, que es creación libre y voluntaria de las partes conflictuadas, que ayudadas por el mediador han encontrado en unas cuantas horas una solución a su conflicto, cuenta con los mismos efectos de una sentencia dictada en un juicio. En el peor de los escenarios, cuando la mediación el acuerdo de mediación no se cumple, aquí encontramos otra ventaja de la mediación, que es la remediación, con la cual las partes nuevamente, ayudadas por el mediador, pueden modificar el acuerdo previo y al conocer las ventajas y bondades de la primera mediación que tuvieron, sin duda alguna intentarían al menos la remediación. Y solo en el extremo de que esta no funcione, pues las partes podrán acudir al juez. Antes de concluir, permítanme honrar mi ofrecimiento y obsequiarles a todos un libro que tuve la oportunidad de compilar titulado Por un México sin conflictos y cuyo objetivo es poner en las manos de todos ustedes una herramienta más que les facilite la localización de los valores, su concepto, sus definiciones y muchos otros temas relacionados. Este libro lo pueden bajar en el formato PDF de la dirección que aparece ahorita en la plantilla y me sentiré muy honrado si ustedes a la vez lo obsequian, lo copian, lo difunden o lo comparten con la finalidad de que esté en el mayor número de las personas y puedan contar con el documento que espero les sea de utilidad en esa difícil pero trascendental responsabilidad de educar. Ahí también aparece el correo electrónico por cualquier comunicación que quisieran ustedes hacer. Conclusiones muy rápidas. Permítanme solicitarles muy respetuosamente que platiquen con sus senadores el tema. Recordemos que a partir de la próxima semana iniciarán los trabajos del nuevo periodo de sesiones y al parecer hay mucho interés en los legisladores para que la nueva ley general de MASC salga cuanto antes. Este es el momento oportuno para que dicha ley sea mejorada con nuestros comentarios o con las conclusiones, por ejemplo, de este extraordinario Congreso Mundial. También permítanme solicitarles platiquen con sus diputados federales, ya que también se encuentra preparándose el Código Nacional de Procedimientos Civiles que sustituirá a todos nuestros códigos estatales y en él se podría propiciar la inclusión del requisito de procedibilidad para que al menos la sesión informativa o premediación sea un requisito previo a juicio. Y finalmente, persuadir a nuestros clientes y amigos para que incluyan, como decía Bernardo y se refería a él hace un momento, en todos sus contratos una cláusula compromisoria para someterse a mediación en caso de cualquier conflicto. Y así, sin duda alguna, estaremos promoviendo la mediación con un medio económico rápido, flexible y muy eficaz para resolver conflictos. Independientemente de que la mediación se realice ante notario, mediador o ante los centros estatales o ante los mediadores privados, pero con la cláusula MED seguramente estaremos propiciando esta extraordinaria forma de solucionar los conflictos que es la mediación y con ello abonando a la cultura de la paz y de la concordia. México lo necesita, México cuenta con nosotros. Enhorabuena para todos, que viva la mediación y que viva la paz. Muchas gracias y perdón por haberme excedido. Muchas gracias, Nicolás. Excelente presentación la que nos hiciste y sobre todo un recordatorio para las clases de teoría general de las obligaciones para realmente regresar a darle vuelta a esos conceptos tan importantes y principales para la buena elaboración de los convenios de mediación. Habíamos pensado tomar algunos minutos, todavía tenemos 44 espectadores que nos están haciendo comentarios en el chat general. Precisamente tomar unos minutos más para poder conversar entre ustedes sobre los temas que han surgido. Me parece que pudiéramos conversar sobre
el tema de la Convención de Singapur, a que hizo referencia el maestro Otón Pérez Fernández, también sobre la parte de cómo se aplicaría esta Convención de Singapur. Hay algunas partes o algunos áreas de los mediadores en donde señalan que esta convención es intrusiva al orden jurídico mexicano, particularmente respecto de la validez o ejecutabilidad de las mediaciones celebradas en el extranjero directamente en México como cosa juzgada. Y finalmente, quizá pudiéramos también conversar con Nicolás Vázquez Alonso, cómo ve él esta convención de Singapur en la elaboración de los convenios en México. Yo creo que es importante tomar en cuenta tanto esta ley que se está propiciando, esta ley general de mediación, y este convenio de Singapur que pues lamentablemente todavía no se ha asignado por nosotros, que ojalá y se asigne a la brevedad, porque esto tiene la tendencia a homogeneizar el tema de la mediación, que es lo que asimismo, creo yo, tiene como objetivo la ley general que está ahorita en la Cámara de Senadores, para que todas las leyes estatales se vayan homogeneizando y no se genere esa, pues no quiero decir palos de ciego, pero sí esos distintos caminos que han tomado los poderes judiciales, porque son los que tienen hasta el momento el control de la mediación, y pues cada uno saca sus propios criterios, sus lineamientos, y yo creo que así como el tema de Singapur, el tema de la Ley General de Métodos Alternos de Solución de Controversias, va con ese enfoque de darle mucho mayor certeza al tema de la mediación, que la mediación sea universal, que sea prácticamente igual en todos lados. Yo considero que este esfuerzo que se está haciendo por el notariado internacional, por el notariado mexicano, por todos los promotores de la mediación, como el doctor Jorge Pesqueira, su esposa, todas las personas que hemos estado, y me incluyo porque pues yo también estoy promoviendo la mediación. De hecho, llevo 3 años de mediador, he hecho muy poquitas mediaciones porque he andado del tingo al tango, pues escuchando pláticas, asistiendo a pláticas, dando algunas opiniones muy pues, humildes, porque yo tengo poco tiempo en esto de la mediación, pero la verdad me ha cautivado. Le decía yo a Jorge Pesqueira en la primera ocasión que tuve oportunidad de estar en Tlalnepantla de Baz, en el Congreso Nacional, que nadie me había dicho que allí estaba lleno de virus, que era un virus contagioso, y además no había vacuna, y ese virus es la mediación. Gracias, Nicolás. Bernardo, Otón, ¿quién quiere usar el uso de la palabra? Adelante, Bernardo. Bueno, yo nada más pensaría que independientemente de las partes técnicas que tiene la Convención de Singapur o lo que ahí está acordado, es importante que vayamos avanzando, pues poco a poco empezar por algo. En estos temas de la mediación, pues es tirarse a la piscina, ¿no? Tirarse a la alberca. Y bueno, lo que hoy hay son prácticas internacionales. En nuestro país, lamentablemente, no ha suscrito no se ha adherido a ese convenio de Singapur. Es muy importante. Tenemos un tratado de libre comercio, el TEMEC. Tenemos muchos tratados que están en el cajón que permiten el comercio internacional. Y esta, pues, es una herramienta fabulosa para poder dirimir conflictos que pudieran darse en el comercio internacional. Y desde este foro importantísimo, aunque es global, pues quiero aprovechar la parte local para invitar a México a que se adhiera al convenio de Singapur para que nos subamos a la tendencia internacional, sobre todo en el tema de comercio internacional, que de ahora en adelante lo vamos a necesitar más que nunca, producir, vender y, en fin, estar en la palestra internacional. Maestro Otón Pérez.
Lo que propongo es que, por lo que ha venido sucediendo en los últimos días o los últimos 2 meses, en donde he visto crecer con una gran proliferación, muchísimos colegios nuevos de mediadores, está bien, yo no digo que no, pero que nos unifiquemos ahorita todos esos colegios de mediadores para presentar a los legisladores, a los senadores, pues un punto de vista de los mediadores, los que estamos haciendo mediación para perfeccionar este procedimiento para solucionar los conflictos, porque he visto en esta proliferación que como que quieren cada quien jalar por sus distintas partes, ¿no? Bueno, yo cada vez que me invitan a uno de estos colegios, pues no solamente participo, sino que además los invito a que sumemos todos esfuerzos, ¿no? Porque sí hay distintas corrientes en los distintos estados, en las distintas universidades y en los distintos colegios ahora muy proliferados de centros de mediación, en donde debemos unificar nuestro punto de vista urgentemente, porque antes de que nos demos cuenta va a salir entonces esta ley nacional. Entonces, ahorita todavía apenas es un proyecto, pero nos han escuchado, eso es algo interesante, que con mucho interés nos han escuchado, pero falta unificar los criterios para presentarlos conjuntamente. De otra manera, pues en esta división o en esta falta de oportunidad de centrarnos cuáles son esos elementos esenciales que no pueden dejar de estar en la regulación nacional, pues lo único que va a hacer es que se pierda la mediación y no gane la solución de los conflictos. Mi propuesta en este momento sería que se unificaran todos los colegios en presentar una sola propuesta a la comisión redactora de este proyecto, porque ese es urgente. La Convención de Singapur no se va a ir, esa ya está. Pero en cambio esta ley se está construyendo y si no estamos presentes, ¿quiénes? Pues todos los mediadores aportando una forma unánime de que esta mediación sirva a los mexicanos, a todos los mexicanos. Esa es mi propuesta. Unificar, unirnos en presentar una sola propuesta que aglutine. Entiendo que a veces es difícil, ¿no? Simplemente esto de conocer ahora, conocer el concepto de que es quien podría unificar los criterios, sin nada más que en conocer, todavía no hay ningún experto en mediación. ¿Y cómo es que van a capacitar los que no están capacitados? Esa es una cosa que me parece delicada, muy delicada. Ese es mi punto de vista, unificar a los mediadores para presentar nuestras opiniones, porque sí estamos haciendo mediación, porque llevamos muchos años en este punto. Que, por cierto, déjame decirte, este es el libro al que te refieres, Un Sí. México sin conflictos. Ese es mi querido Ton, gracias. No solamente lo tengo en mi biblioteca, sino lo he leído detenidamente. Te felicito. Gracias. También. Bueno, imagínate que México presentara la mediación en esta parte que pues Rivadeneira nos ha hecho el favor de poder, porque además eres Pérez, ¿no? Yo también soy Pérez, así es que ya con eso vamos unificados, ¿no? Entonces, me da mucho gusto esto y me da mucho gusto la conducción y felicito a nuestro conductor estrella, Adrián, que Franco, que llevó a cabo este encuentro de mediadores notarios o notarios mediadores
que no somos una casta especial, no, somos igual que todos los mediadores que queremos llevar algo a México que sería la solución pacífica de los conflictos. Muy bien, maestro. Otón Pérez Fernández del Castillo, hemos tomado unos 12 minutos más de las 19:30 horas en que estaba prevista la conclusión de este panel, el notario mediador agente de la paz social. Y tenemos ciertamente una posibilidad de presentar como parte de las conclusiones de esta mesa, pues la necesidad de hablar como gremio a las autoridades, en este caso mexicanas. Sabemos que este es un congreso mundial, pero en el caso de las autoridades mexicanas, en particular el Senado de la República, para que se aboquen a incorporar, a reconocer el contenido de la Convención de Singapur. Si bien no es una facultad del Senado firmar la convención, sí puede tener conocimiento de que existe y utilizar lo que dice ahí en la convención, lo que dice la ley modelo de UNCITRAL sobre la ley modelo de mediación, para que mejore, para que robustezca su proyecto de ley. Sí, adelante, Nicolás. Perdón, Adrián, que te robe la voz. A mí me gustaría... No, la voz es de ustedes, este panel es de ustedes. Gracias. Igual me adhiero a la sugerencia de Otón. Yo creo que tal vez sea más apremiante hacer lo propio en el tema de la ley general que está en análisis en el Senado, y tal vez creo yo que sea un poco más difícil aspirar a un tema internacional. No lo sé, lo desconozco. Podríamos sugerirlo en ambos sentidos, pero en el sentido inmediato yo creo que podría ser muy interesante que dentro de las conclusiones de este Congreso Mundial se determinara que se ha llegado a la conclusión de que todos los mediadores del país presenten un documento consensuado, unificado, blindado, fortalecido, para que no suceda tal vez lo que sucedió con el anterior proyecto que presentaron los diputados y se quedó congelado en el Senado, que ayer escuchaba en una plática que fue porque hubo tantas participaciones, tantas propuestas, tantos proyectos, unos en un sentido, otros en otro sentido, que pues eso, lejos de ayudar, pudo haber complicado la aprobación. Y hay otra postura que dice que fue simplemente porque no dio tiempo de hacerlo. Pero ahorita estamos en muy buen tiempo, como dice Otón, hay una disposición a este Parlamento abierto del senador Menchaca. Hay que aprovecharlo porque nunca se había plasmado, por lo menos yo no lo había visto en una iniciativa que se incluyera dentro de la iniciativa esta posibilidad, y hay que tomarles la palabra. Y si ellos ven que nosotros los mediadores estamos unidos, hemos consensuado entre nosotros los términos y los temas, seguramente va a tener mucho mayor efecto. Y si además se incluye como conclusión en un Congreso Mundial, yo creo que eso nos arroparía muy bien para llegar mucho más fortalecidos. Es mi comentario. Bernardo, querías hacer uso de la palabra. Me uno a lo que está diciendo Nicolás, y que yo creo que es el mismo sentido, bueno, de los tres que hemos intervenido en esta reunión, de Bernardo, que lo incluyo, él tomará en este momento la palabra, y más que lo de Singapur, porque eso es comercial, y no estoy despreciando lo comercial de ninguna manera. Lo que yo quiero decir, vamos a ver las estadísticas de los conflictos en México. El primer lugar de los conflictos en México es el tema familiar, que es el tema de familia que forma parte del derecho civil, aunque podríamos discutir ahorita si es un autónomo. Eso no es el tema. El tema es cuáles son el número de conflictos en materia familiar. Siguen los problemas en este momento, por ejemplo, el arrendamiento, si van a pagar las rentas y si no van a pagar las rentas, si te desocupo o no, frente a si es caso fortuito, fuerza mayor, etcétera, etcétera. Ese es un conflictazo. Ahora, familiar, civil, juntos son mucho más que los conflictos comerciales. Dejemos la parte de Singapur en segundo lugar y vamos nosotros en
en este punto a pedir que sea este otro tema el que salga adelante la ley nacional. Esa es una sugerencia a la que me uno. Creo que estamos en unanimidad los tres en este punto. No sé qué digas, Bernardo. Sí, estoy completamente de acuerdo con mis queridos colegas. Yo quisiera nada más dejar una reflexión para que nos llevemos a casa. Uno es, ¿qué es primero? Decía ahorita muy bien el doctor Otón Pérez Fernández, el tema de los conflictos familiares. Pues resulta que esos conflictos familiares en muchas ocasiones se dan por el tema económico, comercial, por la empresa. Y entonces hay reflexiones en donde decimos, oye, ¿quién debe estar bien, la familia o la empresa? Si la empresa está bien, la familia está bien, o al revés, si la familia está bien, la empresa está bien. Yo creo que allí tenemos que llevar una reflexión muy interesante. Las conclusiones en lo que en mi experiencia, lo que he visto en la mayoría de los casos es que la respuesta a esto de los propios empresarios, familias empresarias es, si la empresa está bien, la familia va a estar bien, porque es la fuente de subsistencia y pues bueno, mientras hay los recursos, pues la familia tendrá otra manera de gestionar los conflictos si estuviera al revés, ¿no? Entonces, yo quiero dejar como un granito de arena, veía en los comentarios del chat que la perspectiva de la familia empresa no la había mirado desde esa perspectiva, desde esa óptica. Yo creo que al ser efectivamente los conflictos familiares, por mucho los grandes conflictos, si hiciéramos un zoom a qué tipo de conflictos son estos, pues descubriríamos que muchos de ellos es por el tema de las empresas, lo que está pasando en la empresa. Pues sí, tema fundamental, la familia, los conflictos dentro de la familia y los conflictos que se llevan de la familia al negocio familiar y también del negocio familiar a la familia. Lo presentó muy bien Bernardo con esa imagen del padre que va con distintas cachuchas y claro, una cachucha es completamente distinta a la del jefe de una empresa que tiene responsabilidades específicas a la del padre, que tiene otras distintas, y también el hijo, ¿no? Y los hermanos. En fin, son responsabilidades diferentes. Los conflictos, sin embargo, se entrelazan y parte de la labor del mediador es poder ir deshilvanando estos para que las personas puedan entenderse de mejor manera y lograr una solución consensuada, una solución en mediación. Si no tienen alguna otra intervención, pues no me queda más que darle las gracias a cada uno de ustedes, doctor Otón Pérez Fernández del Castillo, Bernardo Rivadeneira Pérez, Nicolás Vázquez Alonso, todos notarios, su participación en este panel. También agradecer al comité organizador del 16º Congreso Mundial de Mediación, al doctor Jorge Pesqueira y a todos ustedes, pero sobre todo a los espectadores. Tenemos 55 espectadores, llegamos a tener que 58 y bueno, pues ya son prácticamente 10 para las 8 de la noche en la Ciudad de México, distintos usos horarios de todos los espectadores. De nuevo, muchísimas gracias a ustedes tres, muchísimas gracias a los espectadores, a los organizadores también, por supuesto. Que tengan buenas noches. Mañana continúa todavía el Congreso y que tengan buen fin de semana. Buenas noches a todos. Hasta mañana. Muchas gracias. Gracias. Saludos desde Puebla y un honor participar. Hasta luego, un abrazo para todos. Hasta luego.